Estas protestas han continuado durante 7 noches consecutivas y, según funcionarios del gobierno, se han vuelto mortales. Al menos 3 personas han muerto. Irán se está quedando sin agua. El régimen islámico ha resistido sanciones, sabotaje y levantamientos. Pero podría no sobrevivir a millones de ciudadanos sedientos. El agua bajó 15 metros en un año. Autoridades ambientales afirman que el gobierno apenas planea enfrentar la crisis. Algunos iraníes se han unido a manifestaciones exigiendo más acciones del gobierno. El sonido de disparos, mientras las fuerzas de seguridad usan balas para dispersar a los manifestantes. La gente aquí está manifestándose en contra de la grave escasez de agua en una de las regiones más calurosas de Irán. Las protestas ahora muestran el descontento contra el gobierno y el líder supremo del país. Irán está tan desesperado que el gobierno está pensando en importar agua de países vecinos. Sí, escuchaste bien. Importar agua. 5 años brutales de sequía y aproximadamente un 40% menos de lluvia de lo habitual significa que los embalses de Teherán están críticamente bajos. Expertos advierten que la represa principal de la capital solo tiene agua para un mes, por lo que Teherán podría quedarse sin agua a fines de septiembre. Si la escasez no bastara, la mala gestión ha agravado la crisis. Apenas esta semana, el 19 de agosto, las autoridades admitieron un incidente inesperado en la red de agua que dejó a grandes partes de Jaramabad, donde viven 370.000 personas sin agua potable. Nadie sabe si los servicios regresarán o cuándo. En vez de resolver el problema real, los líderes de Irán pensaron que lo peor era que la gente hablara de eso. Han cortado el Internet. 27 de las 31 provincias de Irán están sin acceso y solo 4 tienen acceso parcial. Además de eso, millones de iraníes están lidiando con apagones de 6 a 12 horas todos los días, y en algunas zonas no hay nada en absoluto. Sin luz, agua ni conexión exterior. Grandes represas como Lar y Latian han bajado a menos del 15% de su capacidad, y algunos informes dicen que solo queda un 1% de agua. Es peor en el sur. Los lagos han desaparecido y las reservas subterráneas se secaron. Y un sinfín de pueblos no han visto salir agua de sus grifos en semanas. Pero no siempre fue así. Hace unos 10 años, el sistema de agua de Irán seguía funcionando. Represas como Kake, Des y Karun mantenían verdes los campos en Juzestán y alrededores. El río Karun, antes el más grande y único navegable de Irán, abastecía de energía, alimentaba industrias y sostenía al suroeste. Los humedales de Jamún, en la frontera con Afganistán, solían ser el 7º más grande del mundo. Pero hoy prácticamente solo queda polvo, no porque haya dejado de llover, sino porque el sistema lo pudrió desde adentro. La corrupción, la avaricia y décadas de mala planificación drenaron el país mucho antes de que la sequía pudiera hacerlo. Irán nunca tuvo mucha agua. Solo recibe unos 250 milímetros de lluvia al año. Eso es 1/3 del promedio global. Con esos números pensarías que planificar sería la prioridad, pero no. Por casi un siglo, los gobernantes y élites de Irán persiguieron objetivos tontos. Ahora, los iraníes comunes finalmente pagan el precio. Los líderes de Irán solían tener una obsesión por los grandes proyectos de desarrollo, como construir represas gigantescas, perseguir una revolución verde e incluso soñar con convertir desiertos en paraísos verdes y exuberantes. Bajo el último Shah, Mohammad Reza Pahlavi, especialmente en los años 60 y 70, Irán solía inspirarse en Estados Unidos. Megaproyectos como la presa Hoover y la Autoridad del Valle de Tennessee captaron su imaginación. En los años 50, el Shah contrató a una empresa estadounidense liderada por exfuncionarios de la Autoridad del Valle de Tennessee para rediseñar la infraestructura hídrica de la provincia de Juzestán en Irán. La Autoridad del Valle de Tennessee convirtió zonas pobres de Estados Unidos en tierras agrícolas con represas, y el Shah quería lograr lo mismo. Las represas de concreto y estructuras de acero pronto simbolizaron progreso y modernidad. Los líderes de Irán querían tantas represas como fuera posible, rápido. Si esas represas eran útiles o no, nadie se preocupó en averiguarlo. A fines de los 70, las represas proliferaban y el Shah priorizaba megaproyectos, descuidando necesidades básicas como educación, salud y empleo. La frustración estaba creciendo rápidamente, pero antes de que la gente pudiera realmente alzar la voz, la Revolución Islámica de 1979 llegó y cambió todo.
Al principio, los iraníes comunes esperaban que el nuevo gobierno islámico finalmente empezara a prestar atención a sus necesidades básicas, pero eso no sucedió. El régimen revolucionario fue tan terco como el anterior. Aunque el nuevo régimen islámico difería en casi todas las políticas del Shah, adoptó su idea de que ningún río debía quedarse sin represas. De hecho, durante las siguientes décadas, Irán construyó represas a un ritmo tan increíble que para principios de los años 2000, silenciosamente, se había convertido en el tercer mayor constructor de represas del mundo, solo detrás de los gigantes globales de China y Japón. En la era del presidente Hashemi Rafsanjani, se terminaba una represa cada 45 días en promedio. La gente lo llamó el comandante de la construcción por eso. En 3 décadas, Irán construyó más de 600 represas. Son unas 20 represas al año, una tras otra. Probablemente pensaron, solo atrapen toda el agua en grandes embalses, luego úsenla para irrigar campos, cultivar más cosechas y producir electricidad. ¡Listo! Problema resuelto. Parece fácil. Así resuelven problemas los niños y, al parecer, algunos políticos. Esto no es fantasía, es el mundo real y los errores tienen consecuencias. Si tan solo se hubieran molestado en escuchar a alguien que realmente entiende cómo funciona la naturaleza. Verás, Irán no es Canadá ni Noruega. No hay lluvias constantes ni ríos que fluyan todo el año. Los ríos de Irán son estacionales y las lluvias han sido siempre escasas. Al ahogar estos ríos y arroyos limitados con grandes barreras de concreto, no generas abundancia, sino fragmentación, escasez y caos ambiental. Las represas alteran el flujo natural del agua. Sofocan los humedales, dejan sin agua a las granjas río abajo y bloquean la recarga de acuíferos subterráneos fundamentales. Un claro ejemplo es el lago Urmia en el noroeste de Irán, que fue el lago salado más grande de Medio Oriente. Hoy en día es un páramo seco, con apenas el 5% de su tamaño original. Aunque las represas retienen agua, suele ser una batalla perdida. Especialmente en las abrasadoras provincias del sur, donde las temperaturas alcanzan regularmente los 50 grados Celsius y a veces incluso más. Estos embalses terminan perdiendo enormes cantidades de agua valiosa por evaporación. Irónicamente, las represas que debían resolver la crisis del agua en Irán la aceleraron. En Juzestán, construyeron la represa Gatfin en 2012 sobre grandes lechos de sal. Sí, sal. Y cuando los ingenieros llenaron el embalse con orgullo, ¿adivina qué pasó? El agua se volvió más salada que una sopa, prácticamente inútil para la agricultura o el consumo. Una maravilla de la ingeniería de varios millones de dólares terminó transformando un río de agua dulce vital en un enorme estanque salado. Y luego está el error clásico, o debería decir el sueño imposible de irrigar desiertos. La idea era llevar agua de represas a zonas áridas y convertir desiertos en tierras agrícolas fértiles. Pero el suelo del desierto es notoriamente salino y sumamente sediento. Al echarle agua, el suelo la absorbe rápido, pero deja gruesas costras de sal que envenenan lentamente los cultivos. En pocos años, los agricultores que dedicaron su vida a estas tierras vieron sus cultivos marchitarse cada temporada. Finalmente, se rindieron dejando paisajes fantasmas con canales secos, equipos oxidados y casas en ruinas. Cuando mencioné que construyeron muchas represas sin sentido, quizá pensaste en problemas como mala ingeniería y corrupción, y en Irán abundan ambos. Otro problema era la nula coordinación entre provincias. Cada región quería sus propias represas, sus propios proyectos, sin ninguna planificación real ni consideración de cómo esto afectaría a otras áreas río abajo. Cada líder local quería un gran monumento de concreto para agradar al Shah y asegurar su futuro profesional. Tras la Revolución Islámica, una empresa vio que podía transformar esta torpeza política en grandes ganancias. Esa empresa era Khatam Al-Anbiya, un gigante de la construcción controlado por la Guardia Revolucionaria. Debido a que la Guardia Revolucionaria tenía tanto peso político, conseguían contratos lucrativos sin esfuerzo, y nadie se atrevía a cuestionar si estos malditos proyectos eran prácticos o siquiera necesarios. De hecho, cuando investigadores independientes intentaron investigar la oleada de construcción de represas en Irán hace algunos años, descubrieron que los registros oficiales detallados de cientos de represas estaban incompletos o completamente ausentes de los archivos del gobierno. Esta era información crucial, como los costos de construcción, evaluaciones de impacto ambiental, incluso las ubicaciones precisas de las represas, todo sospechosamente ausente, lo que hacía casi imposible verificar cuánto dinero se había gastado realmente o si las represas se habían construido de manera responsable. La construcción de represas cesó solo cuando la crisis del agua fue innegable. El resentimiento público creció, y eventualmente incluso el propio presidente de Irán en ese momento, Hassan Rouhani, empezó a dudar.
Cuando asumió el cargo en 2013, una de sus primeras acciones fue pedir que se detuviera toda nueva construcción de represas. Él vio cómo todo se salió de control, agotando el agua de Irán y vaciando la tesorería con megaproyectos dudosos e innecesarios. Lo más loco es que Rouhani tenía razón. Según los expertos, Irán ahora necesita urgentemente desmantelar al menos 500 represas para siquiera tener una oportunidad de restaurar algo de equilibrio ambiental. Imagina lo costosas, contraproducentes y desastrosas que han sido estas décadas de represas, causando solo sufrimiento, desperdicio económico y quizá la peor crisis de agua en Irán. Claro, las represas son solo parte de la larga historia de mala gestión del agua en Irán. La otra mitad aborda el uso y desperdicio del agua, sobre todo en la agricultura. El gobierno de Irán, antes y después de 1979, buscaba la autosuficiencia alimentaria a toda costa. La idea era cultivar nuestro propio trigo, nuestro propio arroz, nuestro propio todo, para no depender de las importaciones. Quizá era un objetivo noble, pero olvidaron que cultivar tanta comida requiere mucha agua limpia, algo que Irán nunca tuvo en abundancia. La agricultura usa mucha agua, y las prácticas agrícolas en Irán eran, y siguen siendo, muy descuidadas e ineficientes. Aproximadamente el 90% de todo el suministro de agua dulce de Irán va directamente a la agricultura, y lo peor es que gran parte de esa agua se desperdicia por completo. Muchos agricultores iraníes aún usan riego por inundación, cubren los campos y esperan que crezca algo. La eficiencia promedio del riego en el país es de 35%, lo que indica que casi 2/3 del agua se evaporan o filtran antes de beneficiar a los cultivos. Para ponerlo en perspectiva, los sistemas modernos de riego por goteo superan el 90% de eficiencia, y si este desperdicio no fuera suficiente, transportar agua a los campos a través de canales al aire libre o tuberías rotas y con fugas desperdicia aproximadamente otro 12%. Imaginen la magnitud de la negligencia y la total indiferencia, no solo por el presente, sino también por las futuras generaciones. Durante décadas nada de esto parecía importar. En ese entonces, la población de Irán era más pequeña, los pozos eran poco profundos y abundantes, y nadie se preocupaba por la eficiencia del agua, porque, francamente, nadie tenía que hacerlo. Irán ahora debe alimentar a 90 millones de personas, y los métodos antiguos ya no bastan. En zonas rurales, agricultores deben perforar pozos más profundos cada año. Solo pueden perforar hasta cierto punto antes de llegar al fondo. Ese día, para millones de iraníes, ya llegó. Durante décadas las bombas diésel han extraído sin descanso hasta la última gota de agua subterránea de los acuíferos de Irán. Según un climatólogo, en menos de 50 años, Irán ha consumido casi el 70% de su agua subterránea. Reservas que la naturaleza tardó miles de años en formar. ¿Y sabes qué ocurre al agotar el agua subterránea así de imprudente? La tierra misma comienza a colapsar. En Teherán y otras zonas explotadas, el hundimiento de la tierra ya es un fenómeno alarmante. En ciertos lugares, la superficie desciende de 25 a 30 centímetros al año, ya que al vaciarse los depósitos subterráneos, la tierra pierde soporte. Edificios agrietados, carreteras deformadas y puentes y vías del tren desplazados. Y profundas grietas, algunas lo suficientemente grandes como para tragarse a una persona, están abriéndose en los campos de los agricultores. Varias zonas se hunden decenas de centímetros al año porque los acuíferos vacíos colapsan bajo tierra. Edificios y carreteras presentan grietas y deformaciones, mientras surgen profundas fisuras en los campos agrícolas. Es como si la propia madre naturaleza finalmente se hubiera quedado sin paciencia, decidiendo que ya han tomado suficiente y que era hora de ajustar cuentas. ¿Sabes qué es aún más frustrante? Tras desperdiciar tanta agua en la agricultura y agotar acuíferos, Irán cultivó los peores cultivos en los peores lugares y momentos del año. Históricamente, la agricultura iraní se centraba en granos tolerantes a la sequía como la cebada, adaptados al clima seco. En el siglo XX, las dietas iraníes cambiaron y el gobierno impulsó el cultivo de trigo y arroz en todo el país, incluso en zonas donde no era lógico. Imagínate tratar de cultivar arroz, un cultivo muy sediento, en provincias como Isfahán o Sistán-Baluchistán. En Sistán, incluso se animaba o a veces se presionaba a los agricultores para que plantaran sandías. Sandías. 1 kilo de sandía requiere unos 170 litros de agua. ¿Lo sabían los iraníes? Probablemente no, pero los responsables de las políticas definitivamente sí debieron saberlo. Cualquiera con sentido común puede ver lo absurdamente irresponsable que es cultivar cosechas tan sedientas en una región que recibe apenas 5 centímetros de lluvia al año.
Afortunadamente, el gobierno iraní finalmente se dio cuenta, al menos en parte, y anunció una prohibición de todo cultivo de arroz en estas regiones con escasez de agua. Para entonces ya era tarde, el daño estaba hecho. Grandes áreas se salinizaron, los acuíferos se agotaron y los medios de vida se arruinaron. Además, hay un factor que agrava todos estos problemas. No solo es culpa de Irán, sino de toda la humanidad. El cambio climático. La verdad es que la naturaleza es justa con todos, animales, humanos, no importa. Si alteras la naturaleza, ella te lo cobrará, a menudo con graves consecuencias. Eso ocurre ahora en Irán. El suelo bajo sus pies se hunde y en Irán la temperatura sube al doble de velocidad que el promedio mundial. De hecho, la temperatura promedio del país ha aumentado aproximadamente 0.4 grados Celsius por década. Eso es el doble de lo que ha experimentado todo el mundo. 0.4 grados Celsius por década parece poco, pero créeme, se acumula rápido. Año tras año, transforma los veranos en olas de calor más largas y más intensas y hace que las tasas de evaporación se disparen. Los veranos iraníes siempre fueron calurosos, pero últimamente superan el límite de resistencia humana. En Ahvaz, una ciudad ubicada en el suroeste de Irán, las temperaturas alcanzaron unos casi inimaginables 53.7 grados Celsius en junio de 2017. Esos son 129 grados Fahrenheit. Es una de las temperaturas más altas jamás registradas en cualquier parte del mundo. En estas condiciones, los embalses no tienen oportunidad. El agua se evapora muy rápido. El suelo queda totalmente seco. Los cultivos necesitan más riego y la gente sube el aire acondicionado, que usa torres de enfriamiento que consumen mucha agua. Esto crea un ciclo vicioso y autorreforzante, empeorando aún más la crisis. Y luego está la lluvia, o más bien, la falta de lluvia. En el invierno de 2018, Sistán y Baluchistán tuvo solo 29 mm de lluvia, menos de un tercio de lo habitual. Los agricultores rezan desesperadamente por las lluvias de primavera, pero la mayoría de las veces esas lluvias simplemente nunca llegan. Y cuando finalmente llega la lluvia, suele ser en ráfagas cortas e intensas que provocan inundaciones repentinas en lugar de empaparse suavemente en la tierra. El agua se desperdicia rápido y la tierra sigue seca. Como mencioné, no podemos culpar a la madre naturaleza por esto. El gobierno debió haber planeado mejor. Desde hace años, Irán ha experimentado repetidamente sequías severas un año e inundaciones violentas al siguiente, todo mientras las temperaturas suben cada vez más. Científicos estiman que, si siguen las tendencias, Medio Oriente e Irán podrían aumentar su temperatura promedio 5 grados Celsius para fin de siglo. Eso convertiría toda la región del Golfo en hornos al aire libre, donde incluso pasar cortos periodos afuera sería insoportable, mucho menos trabajar en el campo o caminar a la escuela. Las calles estarían vacías durante el día. El trabajo al aire libre sería peligroso e imposible, y los ancianos, niños y personas vulnerables estarían en riesgo por la exposición al calor. Pero eso solo sería posible si las personas en esta región lograran sobrevivir y de alguna manera superar la devastadora crisis de agua que ya están enfrentando en este momento. Hoy en día, la crisis del agua en Irán ya ha llegado a casi todos los rincones del país. 19 de 31 provincias sufren sequía severa, obligando a pueblos a depender de camiones cisterna y a un racionamiento estricto, recibiendo solo lo necesario para sobrevivir. Solo en Sistán y Baluchistán, aproximadamente una quinta parte de la población, alrededor de 500.000 personas, ya han abandonado sus hogares o están a punto de emigrar debido a la escasez de agua. La mayoría son agricultores y pastores que ven impotentes cómo su ganado muere y sus tierras fértiles se vuelven polvo estéril. Con los humedales secos, las tormentas de polvo y arena son más frecuentes y aterradoras. Zabul, en Sistán, fue declarada la ciudad más contaminada del mundo por la Organización Mundial de la Salud en 2016, debido a constantes tormentas de polvo que saturan el aire de partículas asfixiantes. Y esas tormentas afectan la salud pública. Las enfermedades respiratorias, como el asma y las infecciones pulmonares, han aumentado y los hospitales están llenos, sobre todo en la temporada de vientos de 120 días. ¿Sabes qué ha hecho el gobierno iraní al respecto en la última década? Bueno, de vez en cuando reparten cubrebocas, cierran las escuelas temporalmente y le piden a la gente que se quede en casa. Eso es prácticamente todo. El problema es que estas tormentas de polvo pueden durar hasta 4 meses seguidos. No puedes pedirle a la gente que se quede encerrada en casa por meses. Aunque lo intenten, algunas tormentas son tan fuertes que estar adentro no protege mucho. El polvo entra por todas partes, las ventanas vibran con el viento y quienes están atrapados aquí buscan salir o soportan una pesadilla constante.
El gobierno iraní sí se da cuenta de que enfrenta una crisis, pero su manera de manejarla, básicamente se trata de rezar y esperar que el problema se solucione solo. La fe logra maravillas, pero el gobierno no debe gastar dinero público solo para rezar con los ciudadanos. No es broma, esto ocurrió. A fines de 2021, agricultores en Isfahán protestaron porque el río Sayanderud se secó. En lugar de proponer soluciones, el ayatolá Alamochota, clérigo conservador y suegro del presidente Raisi, regañó a los agricultores desesperados y les dijo que la única opción era rezar más fuerte para que lloviera. Ese consejo no fue bien recibido por los agricultores con sus campos llenos de polvo. Los iraníes comunes ya perdían la paciencia. Esto solo fue leña para el fuego. Toma Juzestán, por ejemplo. Tradicionalmente, esta provincia del suroeste ha sido bendecida con abundante agua gracias a los ríos Karun y Karke. Estos ríos antes fluían constantemente, irrigando tierras fértiles, abasteciendo ciudades y nutriendo los famosos pantanos mesopotámicos. Pero décadas de construcción imprudente de represas, sobreirrigación y sequías cada vez más severas han cambiado todo eso. En el caluroso verano de 2021, Juzestán vivía una de sus peores crisis históricas. A mediados de julio, con temperaturas que superaban los 50 grados Celsius, las cosas se habían vuelto desesperadas. Pueblo tras pueblo en Juzestán veía impotente cómo sus grifos se quedaban secos durante días, dejando a decenas de miles sin agua potable, básica, bajo el calor brutal. Impulsados por la pura desesperación, la gente salió a las calles. Lo que comenzó como reuniones pacíficas y desesperadas exigiendo agua rápidamente, se convirtió en protestas antigubernamentales generalizadas en toda la provincia. Recuerdo ver videos que lograron evadir la censura en Irán, donde multitudes gritaban «Tenemos sed» y consignas como «Abajo la República Islámica». Sorprendió cómo las consignas cambiaron de pedir agua a exigir que el régimen se fuera al infierno. En un pueblo, los manifestantes gritaron «Reza Shah, bendita sea tu alma», alabando al dictador que los iraníes expulsaron décadas antes. Sabes, un país está en serios problemas cuando la gente común empieza a extrañar a un exdictador. Ahora, sorprendentemente, incluso el líder supremo de Irán, el Ayatollah Jamenei, reconoció públicamente que los manifestantes no estaban exactamente equivocados al estar molestos. Una declaración empática de un hombre que rara vez apoya a los manifestantes. Pero mientras él estaba ocupado, salvando las apariencias y tratando de calmar las cosas, las fuerzas de seguridad estaban haciendo lo contrario. Reprimieron con brutalidad y dispararon munición real a las multitudes, causando la muerte de varios jóvenes. La sangre se derramó sobre el agua. Decenas fueron arrestados, pero las protestas siguieron más de una semana. En ciudades como Teherán e Isfahán, la gente salía a las azoteas de noche y coreaba consignas en solidaridad. Algo tan básico como la sed había provocado una de las protestas unificadas más grandes del país. Después de todo, si un gobierno ni siquiera puede proveer agua, ¿de qué sirve? Incluso las autoridades, que suelen reprimir protestas con fuerza, al inicio dudaron, probablemente porque sabían lo mal que se vería atacar a personas cuyo único delito era pedir agua. Aún así, al final se usó la fuerza y eventualmente las protestas se desvanecieron. Las autoridades hicieron muchas promesas, pero en realidad nada cambió. Juzestán aún sufre una sequía severa. Su gente permanece sedienta, frustrada y olvidada. Meses después, en noviembre de 2021, estallaron protestas similares en Isfahán, ciudad histórica en el centro de Irán. Durante siglos, Isfahán había sido conocida como un centro agrícola y una joya cultural, famosa por su pintoresco río Sayanderud, que fluía con gracia bajo hermosos puentes antiguos de arcos. Antes era así, pero hoy el río es solo un lecho seco y agrietado, sin agua por el uso excesivo y su desvío a otras provincias e industrias. Los agricultores locales, sobre todo río abajo, estaban indignados. Literalmente les quitaron el río y sus medios de vida se marchitaron. En protesta, comenzaron una sentada pacífica, acampando directamente sobre el lecho seco del río, cerca del famoso puente Kayu. Al principio, solo era un puñado de agricultores, pero en 2 semanas, su protesta atrajo a miles de habitantes comunes de Isfahán, residentes urbanos, comerciantes y familias enteras. Padres llevaron a sus hijos y el ambiente era más de picnic o manifestación pacífica por la justicia del agua que de protesta tradicional. Incluso la televisión estatal de Irán, que está fuertemente controlada, cubrió brevemente las protestas, un hecho poco común que hizo parecer, aunque solo fuera por un momento, que las autoridades realmente podrían dejar que la gente hablara. Con el aumento de multitudes, la oportunidad se politizó y el régimen perdió la paciencia. El 25 de noviembre de 2021, las fuerzas de seguridad mostraron por qué son tristemente conocidas. Incendiaron tiendas de campaña, llegaron excavadoras y la policía dispersó a todos con bastones y gas lacrimógeno.
Las familias huyeron del río. Los agricultores sufrieron violencia y las protestas pacíficas se tornaron violentas rápidamente, lo que solo aumentó la ira. Desde el anochecer hasta el día siguiente, Isfahán vivió intensos enfrentamientos entre manifestantes y policía antidisturbios. Multitudes furiosas coreaban consignas pidiendo la muerte del líder supremo y juraban que lucharían de regreso. Las mujeres encararon a los oficiales exigiendo saber por qué disparaban a quienes solo pedían agua. Sin embargo, trágicamente, la policía siguió disparando. Dispararon escopetas cargadas con perdigones directamente a la multitud, hiriendo a decenas. Algunos manifestantes, incluidos agricultores de edad avanzada, quedaron gravemente heridos, muchos con daños permanentes en los ojos y sus cuerpos llenos de perdigones. Imágenes y videos de rostros ensangrentados se viralizaron y el gobierno cortó el internet en la región, silenciando la protesta rápidamente. Como antes, las promesas y garantías del gobierno no significaron nada. No hubo ningún cambio real. Agricultores y residentes aún sufren en silencio. Ahora, protestas como las de Isfahán y Juzestán vuelven a extenderse, no solo en unas provincias, sino en casi todo el país. Además del descontento interno, la crisis del agua ha tensado las relaciones de Irán con Afganistán e Irak durante décadas. Irán está aguas abajo de ríos clave que vienen de países vecinos. Sin embargo, también está aguas arriba de ríos que llegan a lugares como Irak. Cuando todos pelean por cada gota de agua, quedar atrapado en medio, como Irán, empeora mucho la situación. El río Helmand fluye desde las montañas de Afganistán hasta la provincia de Sistán y Baluchistán en Irán, donde los iraníes lo llaman Hermand. Por siglos, comunidades de ambos lados dependieron del agua del Hermand para agricultura, pesca y supervivencia. Naturalmente, las disputas sobre quién recibe cuánta agua se remontan a mucho tiempo atrás, al menos hasta los años 1800, cuando los británicos todavía se entrometían en los asuntos afganos. Afganistán, al estar río arriba, controla la fuente y busca quedarse con más agua. A partir de la década de 1950, Afganistán comenzó a construir represas y canales a lo largo del Helmand, reduciendo drásticamente el agua que fluía río abajo hacia Irán. Para reducir tensiones, ambos países firmaron en 1973 un tratado que daba a Irán una cuota anual del agua del Helmand. En ese momento, parecía un compromiso bastante justo, pero el tratado rápidamente se volvió insignificante cuando Afganistán se sumió en décadas de caos, golpes políticos, la invasión soviética, guerras civiles, la toma del poder por los talibanes seguida por la invasión estadounidense, y finalmente el regreso de los talibanes, dejando así el tratado mayormente ignorado y sin aplicar. Ahora avancemos hasta hoy. Afganistán está nuevamente controlado por los talibanes y están decididos a no soltar ni una gota de agua que ellos mismos necesitan desesperadamente. Han construido varias represas grandes, incluyendo las represas Kamalyan y Kazají, para capturar más agua río arriba, con la esperanza de asegurar su propia agricultura y suministro de agua potable. Ahora, desde su perspectiva, esto tiene todo el sentido del mundo. Afganistán enfrenta su propia sequía severa y están tratando de asegurar que su gente tenga suficiente agua. Pero en Irán, estas represas han empeorado una situación ya mala río abajo. Para Irán, el tratado de 1973 sobre el agua del Helmand parece no haber existido. Teherán acusa a Afganistán de violar el acuerdo, pero Afganistán dice que sus embalses están casi vacíos y no queda suficiente agua para liberar río abajo. Se ha convertido en un caso clásico de dos vecinos desesperados, ambos sufriendo, ambos convencidos de que tienen la razón y ninguno dispuesto o siquiera capaz de ceder. Cansado de promesas vacías, en 2023 el presidente iraní Raisi exigió que los talibanes entregaran a Irán su parte justa de agua o habría consecuencias. Los talibanes advirtieron a Irán sobre su tono y la tensión creció hasta que soldados de ambos bandos abrieron fuego. Al final del enfrentamiento, 2 soldados iraníes y un combatiente talibán estaban muertos. La gente literalmente se mató entre sí por el agua. Fue la peor violencia fronteriza entre Irán y Afganistán en años. Ambos países discutieron crear comités conjuntos para resolver la disputa por el agua, pero las conversaciones se han estancado sin resultados. Irán tiene motivos para desconfiar de los talibanes. A finales de los años 90, durante el primer periodo de los talibanes en el poder, cerraron completamente las compuertas de la presa Kayaki tras una disputa política, deteniendo por completo el flujo del río Helmand hacia Irán. Los iraníes no han olvidado esta lección. Entienden perfectamente que los talibanes no tendrían ningún problema en usar el agua como arma de nuevo si les conviene. Lo curioso es que Irán construyó con confianza su propio conjunto de represas.
4 enormes embalses en la región de Sistán, esperando almacenar el agua prometida del Helmand, pero esa nunca llegó. Actualmente esos embalses están secos y abandonados. Cada verano, Irán espera ansiosamente. ¿Liberará Afganistán el agua o Irán tendrá que enviar otra delegación enojada a Kabul? Esta agua es una fuente de vida para decenas de miles de personas en Sistán. No hace falta mucha imaginación para ver cómo las tensiones pueden convertirse rápidamente en conflicto. Los funcionarios iraníes y los medios locales ya han empezado a usar términos como guerra del agua, y sinceramente es fácil ver por qué. ¿Sabes qué es irónico? Justo lo que los talibanes hacen a Irán. Irán está dando la vuelta y haciendo exactamente lo mismo con Irak. Irán controla varios ríos y afluentes clave que llegan al Tigris en Irak. Irak acusó recientemente a Irán de cortar esas fuentes de agua. Irán ha construido presas, excavado túneles y desviado ríos hacia su territorio, muchas veces sin consultar a Irak. Desde 2020, proyectos iraníes como la presa Daryan han reducido casi 85% el flujo del río Siran, afectando a más de 100.000 iraquíes en Kurdistán. Turquía y Siria han construido presas río arriba, reduciendo el flujo de los ríos hacia Irak. Todo esto ya ha provocado migraciones masivas y una catástrofe humanitaria. En 2018, Basora, la segunda ciudad más grande de Irak, sufrió una grave crisis de agua, ya que las desviaciones río arriba dejaron el agua de la ciudad peligrosamente salada y contaminada, enviando a decenas de miles de personas al hospital con enfermedades graves. Desde entonces, la situación empeoró. Las conversaciones diplomáticas suelen ser inútiles y solo quedan en promesas vacías. En este escenario climático que empeora, todos tienen razón y todos están equivocados. Cada país necesita agua, pero tomar más deja a los vecinos con más sed. Sin cooperación, todos pierden y llegamos a la sequía. Créeme, nadie quiere ganar esa carrera. ¿Entonces hay alguna esperanza? ¿Existen soluciones? ¿O Irán está inevitablemente encaminado directo hacia el día cero, el día en que los grifos se queden secos? Bueno, Irán ciertamente tiene algunas opciones, y de hecho ya está intentando algunas, pero si esos esfuerzos serán suficientes, bueno, esa es la pregunta del billón de tomanes. Una solución inmediata a la que Irán ha recurrido desesperadamente es la desalinización, que básicamente consiste en convertir agua de mar en agua potable. Como no puedes hacer que llueva mágicamente, pese a las campañas de oración del gobierno, lo mejor es usar las grandes reservas de agua salada del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Hay un gran plan en marcha para canalizar agua desalinizada desde el mar de Omán hacia el norte hasta la región árida de Sistán, e incluso más hacia el interior. El costo estimado es de $4.000 millones. Otro gran proyecto busca bombear agua desalinizada del Golfo Pérsico a la meseta central de Irán, beneficiando provincias sedientas como Kermán y Yazd. Ya instalaron cientos de kilómetros de tuberías y construyeron plantas desalinizadoras. Pero son increíblemente caras y traen consigo su propio conjunto de pesadillas ambientales. La desalinización consume enormes cantidades de energía y deja atrás una salmuera concentrada y salada que es dañina para los ecosistemas marinos. Un funcionario estimó que solo uno de estos proyectos de desalinización cuesta alrededor de $400 millones al año para operar. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a la ganancia anual del sector agrícola de Isfahán. Es una cantidad de dinero absurda para gastar en llevar agua para cultivar productos que ni siquiera valen tanto dinero. Si tan solo hubieran gastado esos miles de millones en soluciones sensatas y realmente útiles, en lugar de tirarlos en innumerables represas inútiles, hoy Irán podría estar exportando agua dulce a otras naciones afectadas por la sequía. Pero como están las cosas, estos desesperados proyectos de desalinización de último minuto se sienten más como una curita costosa que como una verdadera solución. El verdadero elefante en la habitación, o incluso una manada, es el cambio climático y el daño irreversible ya causado. Los acuíferos subterráneos no se rellenan de la noche a la mañana. De hecho, algunos acuíferos pueden haberse drenado tan severamente que tal vez nunca se recuperen por completo, sin importar cuánta lluvia caiga. Lagos como Urmilla necesitarían décadas de grandes y constantes aportes de agua para recuperar su estado original. Las proyecciones climáticas son implacables. Es probable que Irán enfrente un futuro con sequías más largas y severas y una cantidad significativamente menor de lluvias. Incluso si por algún milagro Irán lograra sellar cada canal con fugas, cerrar cada granja derrochadora y milagrosamente alcanzar una eficiencia hídrica perfecta de la noche a la mañana, la dura verdad es que podría ser ya demasiado tarde. Hace algunos años, Isa Kalantari, el ex jefe del Departamento de Medio Ambiente de Irán, advirtió que, a menos que los iraníes cambien drásticamente sus hábitos, hasta 50 millones de personas, aproximadamente el 70% de toda la población del país,
podrían verse obligadas a migrar pronto, buscando desesperadamente agua en las próximas décadas. Claro, suena apocalíptico, pero quizá ya vemos las primeras señales hoy. Aldeas en Sistán ya son pueblos fantasma. Cerca del 30% de los residentes se han mudado a suburbios o ciudades cercanas, y la situación empeora también en otras provincias. ¿Pero a dónde irían siquiera decenas de millones de personas? Probablemente, primero se dirigirían a las grandes ciudades. Teherán, Mashhad, Isfahán, pero esas ciudades ya están al límite, enfrentando graves escaseces de agua que, según las proyecciones climáticas, solo van a empeorar. Si millones llegan cada año, esas zonas colapsarían y la gente pronto tendría que abandonar el país. Pronto enfrentaremos una crisis de refugiados a una escala nunca antes vista. La crisis del agua en Irán es fundamentalmente un desastre causado por el hombre que está empeorando con los cambios climáticos, lo que también significa que los humanos, por más falibles que seamos, también tenemos el poder de evitarlo. Quizás Irán logre recuperarse, tome medidas decisivas y de alguna manera salga victorioso de esto, y sinceramente, el mundo debería estar observando de cerca. Cada movimiento y decisión cuentan, porque si Irán puede superar la bancarrota hídrica, hay esperanza para otras regiones sedientas del mundo. Si no lo logran, veremos qué pasa cuando una civilización pierde su recurso más básico.